Buenas noches. Mi nombre es José Luis Cortés Arriaga. Me encuentro cursando la materia de Derecho Civil Obligaciones en la Universidad Laboral de la Ciudad de México, con la matrícula MX003537 y la clave COJO 1269. Definiré con mis propias palabras la clasificación de la culpa en atención a sus fuentes. Definición de culpa. Se puede considerar a la culpa como la forma de omisión en la que un individuo está socialmente obligado al cumplimiento de una serie de actitudes y acciones en el orden de los deberes jurídicos, a la manera de un contrato socialmente implícito. Por otro lado también, la culpa es cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella. 1. La culpa es el elemento subjetivo psicológico. El comportamiento culpable puede ser intencional o doloso. 2. La existencia de un daño patrimonial y privado. 3. Relación de causalidad entre el obrar culposo y el daño ocasionado. La ausencia de causalidad de una culpa o negligencia de la víctima. La culpa es el primer elemento de la responsabilidad civil. De la culpa emanan los delitos, así como los incumplimientos de las obligaciones y deberes jurídicos de naturaleza contractual y extracontractual. La culpa es cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella. Esto da lugar a los conceptos que se conocen como culpa delictual, culpa contractual y culpa extracontractual. La culpa delictual es la que deriva de la comisión de hechos ilícitos considerados como delitos por los ordenamientos legales. La culpa contractual es un elemento integrante y fundamental de la responsabilidad civil subjetiva y surge como consecuencia del injustificado incumplimiento de obligaciones contraídas contractualmente. La culpa contractual derivada del incumplimiento puede ser desregulada. 3. La culpa extracontractual es una fuente donde deriva el comportamiento humano que es relativo al incumplimiento de obligaciones preconstruidas, creadas a través de declaraciones unilaterales de la voluntad, testamentos o hechos jurídicos lícitos. La culpa puede revestir modalidades como A. Por hechos propios en esta modalidad, las conductas son hechas por la persona a quien se le imputa la culpa. En este caso, el autor Fernando Reglero Campos, en su obra Tratado de Responsabilidad Civil, dice: la responsabilidad es imputación porque el sujeto es responsable cuando cumple con un deber, una obligación o cuando causa daño, pero siempre que el incumplimiento o el daño le sea imputable. La culpa es el fundamento de dicha responsabilidad. Las consecuencias dañosas de ciertas actividades o conductas aún lícitas y permitidas deben recaer sobre el que ha creado, a través de esto, riesgos o peligros para terceros. Por hechos ajenos en esta modalidad, los hechos delictuosos fueron realizados por terceras personas. Por hechos de las cosas son hechos que hacen que se realice o caiga en la culpabilidad. Por ejemplo, la negligencia en realizar algo indebido. En conclusión, podríamos decir que la culpa permite que la responsabilidad civil se convierte en una obligación de repartir un daño al bien jurídico de otro, como resultado de una conducta ilícita o negligente. La culpa no es el fundamento de la responsabilidad subjetiva, sino que las consecuencias dañosas de ciertas actividades o conductas aún lícitas y permitidas deben recaer sobre el que ha creado a través de los mismos riesgos o peligros para terceros. Es decir, la consecuencia no es en sí misma la culpa, sino los actos que se salgan del orden
del contrato establecido. Muchas gracias.